Buenas, decidí hacer un video explicando qué es el Islam, en qué consiste, porque hay mucha gente que no sabe qué es. Y también quiero explicar cuál es la diferencia entre musulmán y árabe. También voy a hablar un poco de la religión y en qué consiste. Primero que nada, la palabra musulmán en árabe significa creyente, es decir, una persona que cree en Alá, que es el nombre que los árabes en su idioma le dan a Dios. Aclaro que una cosa es Alá, que es el nombre que le dan a Dios, y otra cosa es Mahoma, que es el nombre del profeta que, según los musulmanes, habló con Dios y trajo las enseñanzas del Islam. Y ahora bien, ¿qué es el Islam? Es el nombre de la religión a la que adhieren los musulmanes. La palabra Islam puede ser traducida como adoración o sumisión a Dios. Otra cosa importante es que, al igual que los cristianos tienen la Biblia o los judíos la Torá, los musulmanes tienen también un libro sagrado que se llama Al-Corán, que está escrito en árabe clásico. Hay que hacer una aclaración, y es que el hecho de que el Corán esté escrito en árabe no significa que todos los musulmanes sean árabes. En nuestra parte del mundo tal vez no sabemos muy bien cuál es la diferencia, pero básicamente un árabe es quien tiene como lengua materna el árabe, mientras que un musulmán es aquel que cree en Alá independientemente de cuál sea su idioma o país de origen. Por ejemplo, hay países como Turquía o Irán que son musulmanes, es decir, la mayoría de la gente cree en Alá, pero no son árabes porque tienen sus propios idiomas y culturas distintas. Al mismo tiempo, hay muchas personas que viven en países árabes que tienen el árabe como lengua materna y por lo tanto se los considera árabes, pero en la religión son cristianos o judíos. Este es el caso de países como Líbano o Siria, que poseen un gran número de habitantes que son cristianos, que conviven con la población musulmana. Ahora, es importante saber que el Islam, al igual que el cristianismo y el judaísmo, es una religión abrahámica, es decir, que consideran a Abraham como el primer patriarca. Las tres religiones estas son religiones monoteístas, es decir, que adoran a un solo Dios y no creen en ningún otro más. También los musulmanes de hecho consideran a Jesucristo como un profeta, pero no lo consideran como un Mesías. También creen en Adán y Eva, en Moisés y en otras cosas que también están en la Biblia. Ahora, un tema complejo es cuando se habla de los grupos extremistas dentro del Islam. Hay que mencionar que si bien existen organizaciones fanáticas dentro de los países musulmanes, no hay que caer en la falsa idea de que todos los musulmanes son extremistas. Para nada. De hecho, la mayoría de los musulmanes están en contra de los grupos terroristas y de los asesinatos entre religiones. Si vamos a lo que dice la religión en sí misma, el Islam propone que un musulmán puede usar la violencia solamente para defenderse de ataques de otra persona de otra religión. Pero también en el Corán se estipula que no hay que asesinar a los inocentes. En una parte de la Sura 5:32, traducida al español, dice: por esta razón prescribimos a los hijos de Israel que quien mata a una persona que no hubiera matado a nadie ni corrompido la tierra fuera como si hubiera matado a toda la humanidad, y que quien salvara una vida fuera como si hubiera salvado las vidas de toda la humanidad. También, además de esta cita, en la Sura 109 se les dice a los musulmanes: di, infieles, yo no sirvo lo que vosotros servís, y vosotros no servís lo que yo sirvo. O, si yo no sirvo lo que vosotros habéis servido, y vosotros no servís lo que yo sirvo. Vosotros tenéis vuestra religión y yo la mía, mostrando algo que puede ser interpretado como un acto de tolerancia entre religiones. En conclusión, el Islam es una religión que comparte muchas características con el judaísmo y el cristianismo. En esta religión se presentan personas extremistas que buscan imponerle sus creencias a los demás, pero también hay una gran mayoría que no les gusta la violencia y que viven de su fe sin causar daño a los demás.
Por todo esto me parece oportuno conocer al menos superficialmente las creencias que tienen los musulmanes. Además de esto, aclaro que alrededor de un cuarto de la población mundial es musulmana, y no es extremista en ningún sentido. La mayoría no adhieren a estos grupos y de hecho el Islam está muy expandido en muchas partes del mundo, como Bosnia, Indonesia, Bangladesh, en países muy diversos y todos con características distintas, y es una de las religiones que más crece. Por lo tanto, sería oportuno no generalizar y decir que todos los países o todas las personas que son de mayoría musulmana son todo lo mismo, porque efectivamente no lo son, ni en el idioma, ni muchas veces en cómo interpretan su religión.